Hola a todos, hola a todas y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Soy y estoy súper emocionada de estar hoy con ustedes para hablar de un tema que me encanta, un tema que nos tiene a todos, o al menos a muchos de nosotros, muy pendientes: la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y como dice el título de este vídeo, vamos a explorar cómo Kerem es radiante, cómo Hande lo hace feliz, y vamos a desentrañar juntos esta romántica revelación. Pero antes de que nos adentremos de lleno en este mar de emociones, rumores, verdades y especulaciones, no quiero que se queden sin suscribirse. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto. Asegúrense de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Ya saben, aquí en mi canal siempre estamos al tanto de las últimas noticias, chismes, análisis y todo lo relacionado con el mundo de las series turcas, las estrellas de telenovelas y por supuesto nuestros amados Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así que, ¿qué esperan? Suscríbanse. Únanse a la familia. Bueno, ahora sí a lo que vinimos. Kerem Bürsin, ¿qué podemos decir de este hombre? Es guapo, talentoso, carismático y ahora, más radiante que nunca. Y Hande Erçel es simplemente espectacular. Con su belleza, su dulzura y su talento ha conquistado corazones en todo el mundo. Y juntos. Juntos hacen una pareja que francamente nos hace soñar. Y es que, seamos sinceros, desde que se conocieron en el set de Love is in the Air, la química entre ellos fue innegable. La chispa, la complicidad, la forma en que se miraban, era evidente que algo especial estaba pasando. Y para nuestra gran alegría, esa chispa se convirtió en una llama que ha estado ardiendo por bastante tiempo. Una llama que sigue encendida y que ilumina nuestros corazones. ¿Pero por qué decimos que Kerem es radiante con Hande? Bueno, la respuesta es bastante simple: la felicidad se nota. En todas sus apariciones públicas, en las fotos que comparten en redes sociales, en las entrevistas que conceden, se puede ver la alegría, la paz y el amor que irradian. Kerem, que siempre ha sido un hombre atractivo, se ve aún más deslumbrante cuando está al lado de Hande. Sus ojos brillan. Su sonrisa es más amplia. Se le ve más relajado, más auténtico, más feliz. La radiación de Kerem no es solo física, va mucho más allá. Es una radiación emocional, una que emana de su interior y se proyecta al mundo. Y esa proyección está directamente relacionada con la presencia de Hande en su vida. Es como si Hande fuera el sol que lo ilumina, el agua que lo nutre, el aire que respira. La felicidad que siente Kerem es palpable, es tangible. Se nota en la forma en que la mira, en la forma en que la abraza, en la forma en que habla de ella. Es un amor que se siente, que se percibe, que se vive. Y por supuesto, la felicidad es contagiosa. Y Hande la hace feliz. La forma en que se apoyan mutuamente, la forma en que celebran sus éxitos, la forma en que se defienden de las críticas, es admirable. Han construido una relación basada en el respeto, el cariño y la admiración mutua. Se nota que se quieren, que se cuidan y que disfrutan cada momento juntos. La felicidad de Hande es tan evidente como la de Kerem. Su sonrisa es constante, sus ojos brillan con una intensidad especial y su energía es desbordante. Parece que el amor la ha transformado, la ha hecho florecer aún más, si es que eso era posible. Hemos visto a lo largo de su relación, a través de fotos de paparazzi, de las fotos que ellos mismos han compartido, cómo Hande apoya a Kerem en sus proyectos profesionales. Ha estado presente en estrenos, en eventos, siempre con una sonrisa en el rostro y demostrando su orgullo por su novio. Y Kerem, por su parte, siempre ha elogiado a Hande, destacando su talento, su belleza y su buen corazón. Es un verdadero caballero. Siempre la defiende, siempre la apoya, siempre la celebra. Y esa admiración mutua es una de las bases más sólidas de su relación. Analicemos un poco más a fondo esta admiración mutua. Kerem no solo admira la belleza física de Hande, aunque es innegable que la considera una mujer hermosa. También admira su talento actoral, su capacidad para conectar con el público, su dedicación a su trabajo. La apoya en cada proyecto, en cada desafío, y se convierte en su mayor fan. Y Hande, a su vez, no solo admira la apariencia física de Kerem, sino también su inteligencia, su carisma, su profesionalismo, su forma de ser. Se siente orgullosa de su novio, de sus logros, de su personalidad. Lo respeta como persona y como actor, y lo impulsa a seguir creciendo. Ahora hablemos un poco de esa romántica revelación.
Aunque ambos han mantenido su relación en privado, sin hacer demasiadas declaraciones públicas, sus acciones hablan por sí solas. Los gestos de cariño, las escapadas románticas, los mensajes subliminales en redes sociales, todo esto nos ha dado pistas de lo mucho que se quieren. Pero, ¿cuál es esa romántica revelación? Bueno, creo que la revelación más romántica es simplemente verlos juntos. Ver la forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se entienden sin necesidad de palabras, es un espectáculo. La romántica revelación no es un evento aislado, sino una constante en su relación. Cada gesto, cada mirada, cada momento compartido es una prueba de su amor. Las fotos que comparten en redes sociales, aunque pocas, son suficientes para emocionarnos. Los viajes que realizan juntos, aunque privados, nos hacen soñar. Los rumores sobre su relación, aunque a veces inciertos, nos mantienen expectantes. La romántica revelación es la historia que están escribiendo juntos día a día. Y es que en un mundo lleno de rumores, especulaciones y chismes, Kerem y Hande nos demuestran que el amor verdadero sí existe. Nos demuestran que es posible encontrar a alguien con quien compartir la vida, a alguien que te haga feliz, a alguien que te apoye incondicionalmente. Y eso, amigos míos, es algo muy romántico. Es un oasis en medio del caos, una luz en la oscuridad, una esperanza en medio de la desesperanza. Pero, ¿qué podemos aprender de esta relación? Creo que hay varias lecciones importantes que podemos extraer. Primero, la importancia de la comunicación y el respeto mutuo. Kerem y Hande parecen tener una comunicación fluida y sincera, basada en el respeto y la confianza. Se escuchan, se entienden y se apoyan en todo momento. No se guardan secretos, no evaden temas, y se esfuerzan por comprender las necesidades y los sentimientos del otro. La comunicación es la base de cualquier relación exitosa. Es la clave para resolver conflictos, para expresar sentimientos, para fortalecer la conexión. Y el respeto es el cimiento sobre el cual se construye esa comunicación. Sin respeto, la comunicación se vuelve superficial, falsa y hasta destructiva. Kerem y Hande han demostrado que la comunicación y el respeto son pilares fundamentales en su relación. Segundo, la importancia de la individualidad. A pesar de estar enamorados, ambos mantienen sus carreras profesionales y sus intereses personales. No se limitan a ser la pareja de, sino que siguen siendo individuos completos y realizados. Tienen sus propios amigos, sus propias aficiones, sus propios proyectos. No se pierden el uno en el otro, sino que se complementan, se apoyan y se enriquecen mutuamente. La individualidad es esencial para el crecimiento personal y para el éxito de cualquier relación. Si ambos miembros de la pareja se olvidan de sí mismos, se pierden en el otro, la relación se vuelve asfixiante y destructiva. Kerem y Hande han demostrado que la individualidad es un ingrediente clave en su relación. Se respetan mutuamente sus espacios, sus intereses y sus ambiciones, y se animan a seguir creciendo individualmente. Y tercero, la importancia de disfrutar el momento. Kerem y Hande parecen vivir el presente, disfrutando cada día juntos y valorando cada momento que comparten. No se preocupan por el futuro, ni se aferran al pasado. Viven el presente con intensidad, con alegría, con gratitud. Saben que la vida es corta y que es importante aprovechar cada momento, cada oportunidad, cada experiencia. La vida es un regalo, y es importante disfrutarla al máximo. La felicidad no está en el futuro ni en el pasado, sino en el presente. Kerem y Hande han demostrado que saben vivir el momento, que saben apreciar las pequeñas cosas, que saben disfrutar de la compañía del otro. Y esa es una lección valiosa para todos nosotros. Claro que, como en cualquier relación, también han tenido sus altibajos. Rumores de peleas, supuestas crisis, incluso la infame especulación de que ya no estaban juntos. Pero lo importante es cómo han manejado estas situaciones. Han mantenido la calma, la discreción y han seguido adelante con su amor. Han aprendido a ignorar los rumores, a proteger su privacidad y a enfocarse en su relación. Y eso, amigos míos, demuestra que su relación es sólida y que están dispuestos a luchar por ella. Las crisis y los altibajos son inevitables en cualquier relación. Lo importante no es evitarlos, sino saber cómo enfrentarlos. Kerem y Hande han demostrado que saben cómo manejar las situaciones difíciles. No se dejan llevar por los rumores, ni por las presiones externas. Se enfocan en su relación, en su amor, en su felicidad. Y eso es lo que realmente importa.
Pero, ¿qué podemos esperar del futuro de Kerem y Hande? Bueno, eso solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su amor, admirando su felicidad y esperando con ansias nuevas noticias y proyectos. Lo que sí es seguro es que nos seguirán regalando momentos inolvidables y nos seguirán inspirando con su historia de amor. El futuro es incierto, pero podemos estar seguros de que Kerem y Hande seguirán escribiendo su historia. Seguirán creciendo juntos, seguirán aprendiendo el uno del otro, seguirán amándose. Y nosotros, como sus fans, estaremos aquí para apoyarlos, para celebrar sus éxitos y para compartir su felicidad. No me canso de verlos, de analizar sus fotos, de leer los comentarios de sus fans. Es como si todos estuviéramos involucrados en esta historia de amor. Y es que en un mundo tan complicado, el amor de Kerem y Hande nos da esperanza. Nos recuerda que el amor existe, que es posible encontrar la felicidad y que vale la pena luchar por ella. Es un bálsamo para el alma, una inyección de optimismo, una fuente de inspiración. ¿Y qué más puedo decir? Simplemente gracias Kerem y Hande por compartir su amor con nosotros. Gracias por hacernos soñar y por recordarnos que el amor verdadero sí existe. Son una pareja increíble y les deseamos todo lo mejor en el futuro. Les deseamos que su amor siga creciendo, que su felicidad sea constante, y que su historia inspire a muchas más personas. Ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado cómo Kerem Bürsin luce más radiante que nunca, gracias a la felicidad que le proporciona Hande Erçel. Hemos analizado cómo Hande lo hace feliz y cómo esta relación es una romántica revelación para todos sus fans. Hemos aprendido lecciones valiosas sobre la comunicación, el respeto y la importancia de disfrutar el presente. Y por supuesto hemos dejado claro que Kerem y Hande son una pareja que nos inspira y nos llena de esperanza. Hemos visto que su amor es una fuente de alegría, de inspiración y de esperanza para todos nosotros. Nos han demostrado que el amor verdadero sí existe, que es posible encontrar la felicidad y que vale la pena luchar por ella. Y lo más importante, nos han recordado que la vida es un regalo, y que es importante disfrutar cada momento. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me encantaría saber sus opiniones sobre Kerem y Hande. ¿Qué es lo que más les gusta de ellos? ¿Qué esperan para el futuro de esta pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos. Compartan sus pensamientos, sus sentimientos, sus esperanzas. Creemos una comunidad de fans que se apoye y se celebre mutuamente. Y como siempre, no se olviden de dejar su pulgar arriba si les gustó este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande. Difundan el amor y la alegría. Hagan que este mensaje llegue a más personas. Y por supuesto, suscríbanse a mi canal. No se pierdan ningún detalle de la vida de sus estrellas turcas favoritas. Activen la campanita para recibir notificaciones y no perderse ningún vídeo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Chao, chao.